primera mitad en Sobre la Tierra del programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos comunicados con Daniela Arpigiani, egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUA, doctorada en nuestra escuela para graduados y actualmente docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Daniela se va a referir a los impactos del uso silvopastoril en bosques de la Patagonia Norte y en particular se va a enfocar en especies clave de la región, Pablo, como el coihue y el ciprés de la cordillera. Exacto. Hola Daniela, estamos acá con Pablo en el estudio. Muchas gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola Daniela. Hola Sebastián, hola Pablo, ¿cómo están? Bien, perfecto y contentos de que se escuche muy bien. Como para arrancar la entrevista, ¿no puedes contar un poco sobre los bosques mixtos de la Patagonia? Sí, claro. Bueno, si les parece, lo que puedo empezar haciendo es ubicarlos espacialmente. Y entonces, si pudiéramos imaginarnos que nos movemos de oeste a este en el norte de la Patagonia, bajando desde la cordillera de los Andes hacia el ecordono con la estepa, veríamos que las precipitaciones disminuyen de manera exponencial entre los 2.500 y los 500 milímetros anuales en una franja de tan solo 80 kilómetros. Sí. Este descenso se refleja en las principales formaciones boscosas de la región, encontrando a grandes rasgos una secuencia que empieza con bosques puros dominados por especies del género Nothofagus, seguido por bosques mixtos de Nothofagus y ciprés, y por último bosques puros y luego marginales de ciprés en las zonas más secas. Entonces, ahí en el centro de esa transición, digamos, entre los 2.200 y los 1.900 milímetros anuales, el ciprés y el coihue, que es Nothofagus dombeyi, se asocian formando bosques mixtos que se distribuyen principalmente entre la provincia de Río Negro y Chubut. Y entonces, si bien estos bosques tienen una distribución relativamente acotada, son un componente muy importante dentro del esquema de manejo tradicional silvopastoril de Patagonia Norte, pero que a su vez han sido poco estudiados como parte de los sistemas productivos, sobre todo en relación a otros tipos de bosques de la región, como son los lengales o los migrantales. Claro. Y bueno, entonces, esa es una de las razones principales por las que decidimos dentro de mi grupo de trabajo estudiar estos bosques, digamos. No, te quería preguntar, porque recién mencionabas la actividad silvopastoril que se realiza en la zona. ¿Podrías profundizar un poco? Sí, claro. Bueno, mira, los productores ganaderos de Patagonia Norte suelen tener en común el desarrollo de esa actividad, principalmente bovina, de forma extensiva bajo bosque, y siempre en combinación con algún grado de aprovechamiento forestal, ¿no? Y en la mayoría de los casos, el manejo se centra en el componente ganadero, digamos, mientras que por ahí la planificación del uso forrajero o forestal no está como completamente integrada en lo que sería estrictamente un sistema o un manejo silvopastoril. Claro. Pero bueno, en la realidad esas actividades están estrechamente vinculadas y es muy difícil estudiarlas por separado. Por eso decidimos llamarlo uso silvopastoril y no solo a esa combinación del uso ganadero y forestal y no solamente como ganadería bajo bosque o como aprovechamiento forestal, ¿no? Claro. Y bueno, esa, digamos, es una práctica, este uso silvopastoril que nosotros llamamos es una práctica que se podría decir que es histórica en la zona, que se realiza desde los primeros asentamientos, digamos, europeos en el siglo XIX, y que a pesar de que esta zona fue sufriendo una transformación bastante importante vinculada al desarrollo urbano y turístico, sigue siendo una actividad muy importante, tanto por su extensión territorial como por su arraigo, sus raíces culturales, digamos. Claro. Ahora, respecto a los efectos sobre las distintas especies, ¿cuál es el efecto del uso silvopastoril? Bueno, mira, en relación a los resultados de mi tesis, en principio, por ahí algo interesante que puedo destacar es que ciprés y coihue, que son las dos especies dominantes de estos bosques, presentaron respuestas diferenciales ante el uso silvopastoril. Digamos, yo estudié cómo respondían estas especies, la regeneración y la dinámica poblacional de estas especies, a diferentes intensidades de uso silvopastoril, ¿no? Y entonces, a pesar de que son especies que comparten características en cuanto a su dinámica de regeneración, por ejemplo, las dos son especies intolerantes a la sombra y que necesitan de aperturas de claro para regenerar, hay algunas diferencias en sus
tasas de crecimiento o en sus formas de crecimiento que determinaron que respondan de manera diferente al aumento del uso pastoril, ¿no? Y entonces por ahí, por un lado, y más en línea con lo que esperábamos encontrar, el ciprés fue la especie que presentó mayores compromisos ante el aumento del uso pastoril, mostrando, por ejemplo, mayores índices de deformación de sus renovales, principalmente por la pérdida de dominancia vertical. Y por otro lado, yo apliqué unos modelos que se llaman de proyección poblacional, que lo que hacen es justamente proyectar hacia el futuro, en base a las condiciones actuales, cómo se modificaría el tamaño de la población de estas especies si las condiciones se permanecieran como están hoy en día, ¿no? Y entonces el ciprés mostró tendencias a la disminución en el tamaño de sus poblaciones. Y bueno, entonces, y por otro lado el coihue presentó tantos cambios positivos como negativos, pero el balance poblacional, digamos, fue más de una tendencia positiva de la población. Entonces, por ahí tratando de sintetizar un poco, encontramos cambios de diferente magnitud y signo en las distintas etapas del ciclo de vida de las especies, y un seguimiento de individuos desde plántulas hasta adultos, y en algunos casos los efectos sobre una etapa fueron, por ejemplo, negativos en el reclutamiento, pero fueron compensados por el efecto contrario en otra etapa del ciclo de vida, por ejemplo, la supervivencia de renovales establecidos, ¿no? Cuando vos decís reclutamiento, ¿podrías especificar a qué te referís? Sí, el reclutamiento es la tasa de aparición de nuevos individuos registrados, digamos. Son las nuevas plántulas que aparecen cada año de seguimiento. Eso sería como el reclutamiento. Perfecto. Y bueno, nada, esas compensaciones entre etapas, digamos, lo que nos hacen es resaltar esa importancia de hacer un seguimiento de ciclo de vida completo de las especies, de no concluir tal vez sobre los resultados sobre una sola etapa, como puede ser la regeneración, por ejemplo. Claro. Los renovables. Daniela, te quería consultar respecto al ensayo, ¿no? Me imagino que puede ser un poco complejo mantener a las vacas ahí comiendo determinada especie. ¿Vos cuando lo ves a simple vista podés darte cuenta si ellas prefieren alguna especie en particular o es variado? Bueno, mira, esto no es en base a lo que yo vi en la respuesta que te voy a dar, a lo que yo estuve analizando, sino a otros trabajos previos en la región. Digamos, el ganado consume estas dos especies durante todo el año. O sea, hay variaciones, hay momentos del año donde la consumen más, que es por lo general en el invierno, otoño, cuando no hay mucha más oferta forrajera, podríamos decir más palatable. Pero sin embargo, cuando tienen oferta de otro tipo de forraje, también la consumen. O sea que de alguna manera la eligen. Lo que yo sí pude ver, calculé un índice de ramoneo, de severidad de ramoneo, y vemos que prefieren o ramonean más al coihue que al ciprés. Pero los ramonean a los dos por igual. Yo en mi ensayo no fue controlado a dirigir a las vacas a que coman esas especies, claro, sino que en realidad fue totalmente observacional, ¿no? De ir al campo, establecer parcelas y hacer seguimiento con lo que sucede naturalmente, digamos. Buenísimo. Recién un poquito nos contabas sobre las implicancias o cosas a tener en cuenta a partir de tus resultados. ¿Podrías profundizar un poquito? Sí. De alguna manera nuestro objetivo de fondo es aportar información que permita como avanzar en la integración, podríamos decir, armoniosa o saludable de la producción silvopastoril en bosques nativos, digamos. Y entonces, en base a estos resultados, no vemos una alerta sobre una pérdida del componente forestal, pero sí posibles cambios en la proporción de cada una de estas especies en el hostel, ¿no? Por esto de que veíamos que hay un compromiso en el tamaño poblacional del ciprés. Entonces, de estas especies estudiadas, se podría decir que el ciprés es la que requiere el mayor esfuerzo de monitoreo y posiblemente de protección, ¿no? Sí. Por ejemplo, colocando protecciones individuales sobre los renovables hasta que superen la altura del ramoneo,
pero que también vimos en nuestros análisis demográficos que la población es muy sensible a lo que sucede con los juveniles y los adultos, digamos, con las etapas más avanzadas del ciclo de vida. Entonces, prestar atención a reducir los daños durante la extracción, durante el aprovechamiento forestal sobre esos individuos es muy importante. Y bueno, por supuesto que hay muchas aristas del funcionamiento de estos bosques que nosotros no abordamos en esta tesis, pero bueno, teniendo en cuenta esas limitaciones, creemos que estos resultados son bastante alentadores en cuanto al mostrar el potencial que puede tener la integración de estas actividades con el mantenimiento de un bosque multifuncional, digamos, que pueda sostener la producción y que pueda sostener la provisión de un montón de otros servicios ecosistémicos, ¿no? Hablando del aprovechamiento ¿no? forestal, que recién decías que no veías que se vea comprometido, me gustaría saber cuál es el uso que se hace. ¿Es para leña o se vende madera? ¿O las dos cosas? Sí, las dos cosas. Hay mucho uso para leña, pero sobre todo el uso para, digamos, la venta para madera, sobre todo es de ciprés, la especie forestal de estos bosques mixtos con mayor valor forestal, digamos, pero también hay mucha venta para leña. ¿Sí? En realidad también está muy controlado esto, por lo general la venta de estos productos es de árboles que están marcados, digamos, hay un monitoreo por la Dirección de Bosques, digamos, que el uso es de esos árboles que están muertos o que están por morir. Claro, muy bueno. Bien, y el control existe. Sí, es un poco, bueno, sí, tiene sus complejidades, digamos, tiene sus tiempos también, hay poco personal en la provincia que lo pueda hacer, entonces por ahí se retrasa un poco, pero bueno, sí, existe. Bien, bien. Bien, y como para ir cerrando, ¿nos puedes contar cómo sigue esta línea de trabajo, si es que sigue, no? Sí, bueno, la idea es, sí, continuar con esta línea de trabajo, sobre todo con el monitoreo. Digamos, en el ensayo establecimos parcelas permanentes en el 2018 y yo le hice seguimiento hasta el 2021, más o menos con mi tesis, pero la idea es continuar con ese monitoreo y además sumarle análisis dendrocronológicos, es decir, ampliar la información hacia el pasado, digamos, estos análisis dendrocronológicos se basan en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Entonces, Sí. como poder ir hacia atrás en la historia de lo que pasó en estos bosques. Bueno. Y con todo esto, digamos, la intención es ampliar la ventana temporal de análisis de las tasas vitales de estas especies en estos bosques. Y bueno, y después por otro lado, sí hay otras líneas de trabajo de otros proyectos de colegas que se están ampliando las intensidades de uso silvopastoril o solo tratando de encontrar situaciones donde solo haya uso forestal o solo haya uso ganadero, y otros tipos de bosques, digamos, también se están incorporando al análisis. Por ahora esa es la intención. Somos Buenísimo, pocos, pero bueno, estamos avanzando de a poco en esa línea. Muy bueno, felicidades. Y antes de irnos, en general solemos pensar que le pedimos a ustedes en este caso que cuenten en pocos minutos un trabajo de un montón de años. No sé si te quedó algo para contar sobre tu proceso de transición por el doctorado o alguna cosa, una conclusión, reflexión que nos quieras dejar. Qué difícil. No sé, de alguna manera lo que nosotros tratamos de hacer es ir completando un poco el rompecabezas de los distintos ambientes que se van usando y poder aportar información para tomar decisiones de manejo y o de conservación o en esta, de alguna manera, negociaciones entre las formas de uso de los bosques, aportar información para tomar decisiones cada vez más basadas en datos, ¿no? Y bueno, la reflexión es que vamos de a poco, pero vamos generando esa información. Bueno, Daniela, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias por contactarme. Un gusto. Chau, chau. Hasta luego.